Hoy vamos a hablar de cómo algo tan simple como un lápiz y un papel pueden abrir, bueno, una ventana directa a nuestro cerebro. Vamos a analizar una prueba que parece sencillísima, pero que revela una información increíblemente compleja sobre nuestra salud cognitiva. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo que parece tan de andar por casa como dibujar un reloj sea en realidad una herramienta de cribado neurocognitivo tan potente? Pues vamos a descubrirlo. A ver, que nadie piense que esto es algo nuevo. El test del reloj tiene su origen a mediados del siglo XX y se pensó para algo muy concreto, para evaluar lo que se llama praxis constructiva, que no es otra cosa que la habilidad para dibujar o construir. Pero lo realmente fascinante es cómo, mucho después, en las últimas décadas, los médicos de atención primaria lo redescubrieron y lo convirtieron en la herramienta de detección rápida y potente que es hoy. O sea, en pocas palabras, ¿qué es? Pues es una prueba de detección que pide algo de lo más simple. Dibuja un reloj a una hora concreta. Pero ojo, que su genialidad está precisamente ahí, en esa simplicidad. No hace falta ningún equipo carísimo ni un laboratorio, solo papel y lápiz. Y eso, claro, la convierte en una herramienta súper accesible para todo el mundo. Pero claro, que la tarea sea sencilla no quiere decir que sea simple, ni mucho menos. Dibujar un reloj es, en realidad, un ejercicio cerebral súper complejo, pero disfrazado de algo fácil. ¿Por qué? Porque obliga al cerebro a planificar, a organizar el espacio, a recordar las instrucciones, a estar atento, a entender lo que le están pidiendo. Es como si le pidiéramos al cerebro que hiciera malabares con un montón de pelotas a la vez, activando todas estas áreas cognitivas. Vale, ya tenemos claro qué es y qué mide, pero ¿cómo se hace exactamente? Vamos a ver el paso a paso. El proceso es muy directo y está estandarizado, aunque bueno, siempre puede haber alguna pequeña variación. El proceso es sencillísimo. Primero se le da al paciente el material. A veces, para que sea un poco más fácil, ya se le da un círculo dibujado en el papel. La primera instrucción es directa. Dibuje un reloj con todos sus números. Y una vez está hecho, llega la parte clave. Ahora marque las 11:10. Y esa hora, las 11:10, no está elegida al azar, para nada. Poner las manecillas en el 11 y en el 2 obliga al cerebro a procesar información en ambos lados del campo visual. Pone a prueba la comunicación entre los dos hemisferios. Es un detalle muy sutil, pero increíblemente revelador. Y aquí viene una de sus grandes ventajas, su rapidez. En una consulta médica, donde el tiempo es oro, poder conseguir tantísima información en apenas 2 o 3 minutos es fundamental. Esta brevedad es una de las grandes razones por las que se usa tanto. Muy bien, ya hemos visto cómo se hace. Ahora vamos a lo interesante, qué significan los resultados, porque un dibujo que no es perfecto, un dibujo anómalo, nos puede dar muchas pistas sobre diferentes problemas. Y para interpretarlo, claro, se usan sistemas de puntuación. Para que todo el mundo lo interprete igual, hay varios sistemas, y uno de los más conocidos es el de Solomon. Básicamente lo que hace es descomponer el dibujo en 7 partes clave. No solo se mira si están los 12 números, sino si están en orden y, muy importante, en su sitio. Luego ya se pasa a las manecillas. Hay 2. ¿Apuntan donde tienen que apuntar? ¿Tienen distinto tamaño la de la hora y la de los minutos? Como veis, cada pequeño detalle cuenta y va sumando puntos. Y bueno, ¿qué hacemos con esa puntuación final? En este sistema de Solomon, por lo general, si se saca de 5 a 7 puntos, se considera un resultado normal. Si la puntuación es más baja, de menos de 5, ojo, no significa que ya haya un diagnóstico, pero sí es una señal de alarma muy potente. Nos está diciendo que algo podría no ir bien y que hace falta una evaluación mucho más a fondo. Y esto es súper interesante porque nos enseña que no todos los errores son iguales. Un reloj bien hecho, perfecto, es lo esperable en una persona sana. Pero, por ejemplo, en un paciente con Alzheimer es más común ver errores conceptuales, problemas para planificar cómo distribuir los números en el espacio. En cambio, en una demencia asociada al Parkinson, muchas veces el dibujo es diminuto, eso se llama micrografía, y los números pueden estar todos amontonados en un lado del reloj. Ahora bien, aunque el sistema de Solomon es muy práctico, es importante que sepamos que no es el único que existe. La interpretación del dibujo se puede hacer con distintos niveles de detalle, y para eso hay varios sistemas de puntuación. Cada uno, claro, tiene su propio enfoque. Esto nos lleva a una disyuntiva interesante. ¿Queremos simplicidad o queremos profundidad? Por un lado, tienes el sistema de Solomon, que es rápido, es eficaz, vamos, perfecto para un primer vistazo, en una consulta con mucho lío. Pero por otro lado, tienes sistemas como el de Méndez, que es mucho más exhaustivo, evalúa hasta 20 puntos, te da un análisis con un nivel de detalle increíble, pero, claro, lógicamente requiere más tiempo y que la persona que lo corrige sea más experta. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante una herramienta de cribado así? Vamos a ver el impacto que tiene en la vida real.
Mirad, para que veamos su potencia vamos a fijarnos en un estudio que se hizo. Se centraron en pacientes con hipertensión arterial, que es un grupo de personas con más riesgo de tener problemas cognitivos. Y querían ver, precisamente, qué tan útil era el test del reloj en este grupo. Y el resultado clave que encontraron se puede resumir en una sola cifra: un 30%. Un número que, de verdad, impacta. Porque el dato clave es este. De todos los pacientes hipertensos que en otra prueba de cribado muy habitual, el Mini-Mental, daban un resultado normal, pues de todos ellos, un 30% tenía un test del reloj patológico, o sea, anómalo. ¿Qué nos dice esto? Pues que el test del reloj puede pillar problemas que otras pruebas más generales se dejan por el camino. Actúa como una red de seguridad extra. Es que detectar algo a tiempo lo cambia absolutamente todo. Permite que las personas y sus familias puedan prepararse, planificar el futuro. Abre la puerta a intervenciones que quizás puedan frenar o ralentizar el deterioro. Y si lo miramos a gran escala, identificar estos problemas pronto supone un ahorro de costes brutal para los sistemas de salud y para toda la sociedad. Y ya casi para terminar, una aclaración que es absolutamente fundamental. Hay que tener siempre muy claro que esta es una prueba de cribado, de detección. Un resultado anómalo no es un diagnóstico. Es una luz roja que se enciende, una señal de alarma que nos dice, oye, aquí hay que investigar más a fondo. Indica que se necesita una evaluación neuropsicológica mucho más completa para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Así que al final el test del reloj es mucho más que un simple dibujo. Es un recordatorio de que a veces las ventanas más grandes a los misterios más complejos, como puede ser nuestro cerebro, se abren con las llaves más sencillas que podamos imaginar. Y nos deja con una pregunta en el aire. Si un simple dibujo nos cuenta tantísimo, ¿qué otras pistas sobre nuestra salud podríamos estar pasando por alto? Ahí, a plena vista en nuestro día a día.